Cuba tenemos grandes poemas y todos ellos constituyen el gran poema que es la Revolución Cubana, que hizo triunfar Fidel Castro. Saludos, gracias por hacernos parte de su tiempo. En el programa de hoy voy a estar conversando con una realizadora que ha estado participando en importantes series y programas de la televisión cubana. Seguramente usted sigue con mucha atención la carrera de actores, también las de guionistas, la de director de fotografías, pero hay una especialidad importante y es la especialidad de edición. Esa que tiene que ver con la continuidad de las escenas, tiene que ver también con los momentos de tensión de un programa, de un dramatizado. ¿Cómo se logra? ¿Qué hay detrás de la preparación de un editor? Yo le propongo que usted nos acompañe durante los próximos minutos y descubra a mi invitada en esta emisión de Los de la Unión. Y es todo un placer recibir a Giselle Crespo en Los de la Unión. Bienvenida. Gracias, Yasmina. Muchas gracias. Vamos entonces a indagar en esa Giselle que le gusta estar más detrás de cámaras que ante cámara. Hablemos un poco de tu llegada a la televisión. ¿Cómo sucedió? Bueno, en primer lugar, estuve aquí desde muy niña, porque mi mamá tiene un historial acá como económica en la televisión. Realmente economía estaba acá en PEI 23, donde mismo estamos grabando. Y yo desde niña estuve acá y después me desarrollé mucho en el deporte. Y luego, ya terminando el pre, pues siempre tuve inquietud por las artes y las letras. Esa fue mi línea siempre como estudiante, ¿no? Era buena estudiante, era responsable y me gustaba toda la parte comunicacional en la escuela y siempre estaba ligada a este tipo de actividades, ¿no? Entonces, cuando vienen las ofertas de carrera, pues yo me postulo para el ISA y para la FANCA. Entonces caí en un nivel de frustración porque las pruebas de la FANCA se me habían pasado con todas las pruebas de actitud, otras que estaba haciendo en aquel momento, ¿sabes? Esa etapa de estudiante con mucho fervor. Y siempre he sido muy inquieta, siempre he estado muy activa ante lo que me gusta y en esa edad estás siempre con el olfato para ver por qué camino profesional seguir, por dónde va a ir la vida, etc. Y paralelamente con todo eso, termino el pre muy bien, realmente, siempre feliz con los resultados como estudiante. Y aparece acá que yo estaba como en un grupo grandísimo acá en la televisión de extras y figurantes. Entonces siempre nos llamaban para participar aquí, se creó un grupo muy lindo de trabajo y de actividades aquí en la televisión y surge el curso en el año 2003 para la fundación y la apertura del Educativo 2, del canal Educativo 2. Y en ese momento estaba también muy naciente el educativo, sabes que siempre hubo la creación de estos dos canales. Entonces se hace un curso con el profesor Jesús Otaño enfrente y terminando yo el pre dentro de este grupo de trabajo acá en el ICRT, estando yo de estudiante, pues me incluyen en el curso, hago unas pruebas de actitud y me incluyen en el curso con una serie de otro grupo de estudiantes también que venían y que se estaban acá preparando en la televisión en otras aristas. Y se hace el curso, me gradúo en el año 2003 y en el año 2005 tengo mi primer contrato en los canales educativos y aquí empiezo. Giselle, ¿y este curso de preparación el cual recibiste fue general de todas las especialidades? ¿Por qué te inclinas por la edición? ¿Tuvo que ver este curso con ese interés? En el curso estaba al frente de Jesús Otaño, es decir, que tenía y tiene una trayectoria como editor, ya un hombre con experiencia. Y sí, el curso fue específicamente de edición, para preparar editores. Pero yo creo que en ese momento se creó un curso bastante completo, que son cosas que se deberían rescatar, porque en el mismo curso de edición a nosotros nos dieron, es decir, habían turnos de clase donde se incorporaron la semiótica con Mario Masvidal. Teníamos a Alejandro Gil, el director, actualmente director de cine también, que nos daba un curso de creación de imagen y sonido. Entonces él nos daba tanto talleres como conferencias complementarios al curso, y el director de fotografía Cenarega. Y también tuvimos clases que para mí es imprescindible,
imprescindible que las especialidades medulares del audiovisual tengan un complemento en la dramaturgia. Clases de dramaturgia con el difunto Reinero Flores, que realmente fue un curso bastante completo. Yo pienso que los muchachos que salimos de ahí, de ese curso, con Jesús Otaño al frente y creado por el Centro de Estudio de la Radio y la Televisión, fue una cosa bastante completa que nos preparó para salir al ruedo, como digo yo, con herramientas sólidas que después en la práctica tú las vas viendo y se van desarrollando por la línea que tú escojas, porque la edición tiene un campo muy amplio. Hablemos entonces de esos trabajos, de los primeros que imagino hiciste acá en el canal educativo y después cómo se fue complejizando esa labor como editora. Ya en el año 2005 empiezo mi primer contrato, como a los 19 años, empiezo en el canal educativo como editora como tal. Los primeros trabajos fueron, imagínate, acá en el canal educativo no había abierto todavía el Educativo 2, se estaban todavía preparando y ese primer contrato hacían falta ya editores en el educativo con la amplitud de las teleclases. Se hacían programas formativos, teleclases en general de todas las enseñanzas y programas formativos que eran complementarios. Y esos programas te daban mucho margen a la creatividad, ¿sabes? Tenías que poner mucho de ti. No que las teleclases más didácticos tenías todo mucho más estructurado, ¿no? Pero fue muy importante esa etapa, porque creo que fuimos un grupo que entramos al canal educativo con muchos cambios de tecnología. Pero sí, yo agradezco muchísimo haber entrado ya como editora, hacer todos estos trabajos acá en el canal educativo y el Educativo 2 después, que abre sus transmisiones con la gustada y conocida revista de Tarde en Casa, que fue una de las primeras cosas que transmití en vivo, que ahí comprendí que yo no estaba hecha para el en vivo, realmente. Porque mucho estrés. No, yo realmente me quito el sombrero con el en vivo y con todas las personas que tienen esas habilidades, porque los reconozco, ¿no? Después ya uno va encontrando los caminos por donde seguir. Pero sí, fue un entrenamiento muy bueno de base, que crea esas zapatas para tú saber de todos los procesos, ¿sabes? Y en el audiovisual, hacer televisión como tal, que es una industria que te marca el paso constantemente, porque como decimos algunos en el gremio, que es un tigre pidiendo comida, la televisión, y te entrena mucho, te da muchas habilidades para posteriormente después dedicarte dentro de la especialidad donde mejor te acomode, ¿no? Pero estos trabajos dentro de los programas que recuerdo estaba Para Ser Mejores, Crecer para Bien, trabajé con Carlos Quiñoá, con Eduardo de la Torre, Silvia Diegues en las teleclases, Giria Otaño, y realmente tremenda cofradía de trabajo que se creó aquí. El lineal. ¿Qué pasa con la edición lineal, que fue con la que empecé? La edición lineal te da una visión y unas habilidades incluso operativas para la edición, porque nosotros empezamos acá con las tecnologías todavía del Betacam SP y el Betacam SX, que estaba entrando como digital. Entonces, poquito tiempo después entra el DVC Pro, que eran cintas más pequeñas. Entonces, la caja editora, punto de entrada, punto de salida. Un aparato que te ayuda a manejar otras máquinas. Exacto. Y de repente yo me vi dando play con el dedo gordo del pie para poder animar una abejita. Y entonces son habilidades que después tú, al paso del tiempo, las tienes concentradas todas en un ordenador. Y entonces, como dice un refrán por ahí de grandes realizadores de cine en un documental muy gustado que se llama La magia del montaje, con el suficiente tiempo y presupuesto, todo es posible hoy en día en un ordenador. Realmente se crean cosas espectaculares en una computadora y con el trabajo digital hoy en día, desde el punto de vista de toda la postproducción, que encierra muchas especialidades, no solo la edición, pero bueno, la edición sabes que es una parte medular en todo este proceso, porque recibe al bebé, lo crea, y a partir de ahí todos están en función de ese bebé que nació, y ahí se van acomodando las cosas. ¿Cuánto puede cambiar, porque he estado en los estudios de edición, cuánto puede cambiar ese bebé? Bueno, ahí tú recibes lo que el director creó en un proceso. Todo esto tiene varios procesos, lo sabes. El editor yo creo que tiene la gran responsabilidad de recibir esto y
se hace toda una idea. Yo pienso que es muy bueno dejar a la objetividad y a la creatividad del editor, sea lo que sea que estés haciendo. Yo creo que todo tiene una línea que tú te tienes que crear una historia detrás, así sea un programa habitual, que ya tú, valga la redundancia, habitualmente estés adaptado a estructurar, que ya tenga una estructura. Pero todo siempre yo creo que trae su diferencia dentro de sí. Y yo pienso que hay que darle esa libertad y el director hacer una cofradía de trabajo con su editor para que el editor le brinde esa objetividad que el director no tuvo. Entonces, yo pienso que ahí hay un gane fuerte. Cuando logras como director que ese editor te brinde eso, entonces te haces de unas herramientas, de un mensaje, y a veces superas las expectativas del director. A veces las llenas, a veces las supera, a veces te dice, pero no es por ahí, vamos a irnos por acá. Y así se va creando ese bebé, así va naciendo ese bebé en la sala de cirugía, como digo yo. Exactamente, una sala de cirugía. Bueno, vamos a entrar a hablar de dramatizado, pero antes de pasar a ese tema que nos apasiona mucho, hay un programa que en ti marcó y dejó una huella, y me refiero al programa Signos. Háblame un poquito de ello. Bueno, junto con Signos hubo otros, pero Signos me marcó especialmente porque fue en una etapa donde yo entré a estudiar en la carrera universitaria. Entonces casi que fue una etapa que casi hice Signos solamente. Pero Signos me abarcó mucho y me enseñó mucho desde el punto de vista de ver la imagen y de construir un mensaje desde la plástica. Signos es un programa de artes plásticas en Cuba que tiene una diversidad bellísima porque tiene una cartera de programas ahí archivados de la historia prácticamente desde el año 2000 que nace, y con Teresita Gómez al frente y su asesora, que son muy conocedoras de las artes plásticas en Cuba y de todas sus manifestaciones. Pero para mí, específicamente para mí y para mi trabajo, Signos me abrió eso, la capacidad de ver más allá una imagen, desde la abstracción, desde todo lo que tú construyes el programa Signos, porque ya te digo, es un programa que viene con una estructura, pero tú tienes que poner mucho de ti a la hora de crear visualmente con respecto al trabajo de ese pintor o de ese grabador o de ese escultor, porque era muy diverso. Entonces, lo mismo, cada programa cambia totalmente. Y entonces, desde el punto de vista también de cómo armar un documental, Signo, con esos 13 minutos, tú tienes un entrevistado que habla de manera diferente, que se le hacen planos diferentes para ayudarlo a hablar. Hay gente más elocuente, gente menos elocuente. Y eso me ayudó mucho en el montaje. Me ayudó mucho en el montaje y de también aprender a ver un plano fotográfico, cómo valorarlo, cómo evaluar ese plano. Y eso es muy importante para el editor posteriormente, porque el editor tiene que tener la capacidad de irla desarrollando, que en eso es dramatizado, tiene todo, es decir, encierra todo, la ficción, lo encierra todo para darte la capacidad de seleccionar. Y tenemos esa responsabilidad cuando tenemos una obra en las manos, que a veces el director termina extenuado un rodaje y te dice, proponme algo, por favor. Ahí te traigo la materia prima, proponme, ve montando por el guión, y entonces tú tienes esa responsabilidad de ir eligiendo, y Signos me dio también esa capacidad. Escena Abierta, un programa también que lo dirigía Manolo Luis. Tanto Signos por el amplio diapasón de las artes plásticas cubanas, con tantos artistas y tantas obras, desde tantas aristas, a Escena Abierta. Es un programa que trató lo que pasaba a nivel de los escenarios de las artes escénicas en Cuba. Y entonces, mucho más, porque Escena Abierta no tenía, es decir, el director le hacía una estructura de una escaleta por cada programa de lo que pudiera dar este grupo de teatro. Tiene esta semana esta obra y entonces están montando tal obra y pues vamos a filmar todo lo que se le pueda sacar, y tiene más carácter documental todavía. Exacto. Todo se hacía en la edición.
Y fue un programa también de 13 minutos que me dio un entrenamiento voraz, que se lo agradezco muchísimo a su director Manolo Luis. Hablemos entonces de los dramatizados, hablemos de esos espacios y sobre todo de las series muy populares dentro del panorama televisivo cubano, y has tenido la gran responsabilidad de editar complejas historias. Yo creo que en la ficción yo me lo propuse. Yo me lo propuse, y cuando uno se propone y se enfoca en algo, llega. Y realmente la ficción me enamoró. Crear historias, sentarse a armarlas, seleccionar lo mejor de ese actor, es una responsabilidad vital, y yo creo que el dramatizado como tal encierra todo el ABC que vienes aprendiendo, desde la teoría, la academia, la práctica, todo ese ABC. Yo realmente me propuse algo, no quería verme esquematizada, quería siempre ser algo diferente, porque aquí donde me ves, y en tantos años sentada editando, no soy para nada pasiva, soy muy inquieta, soy muy activa, siempre estoy tratando de buscar algo que le dé sazón a la vida, y me parece que uno le dedica mucho tiempo al trabajo y a la profesión, porque además es lo que amo hacer, y comprendí que el dramatizado era mi camino. Entonces ahí llega a mí el programa Cuando una mujer. Cuando una mujer es un dramatizado muy pequeñito, pero yo creo que sirvió muchísimo también de entrenamiento. Y lo hice con varios directores, porque en ese momento estaba entrando también Marilu Macías a dirigir el programa. Lo hice con Pablo Javier López y con Carlos González. Fue una experiencia. Y paralelamente a eso entra Elena Palacio, con la cual hice un cuento que se llamó Un Instante de Sol. En Un Instante de Sol yo trabajé con Elena como asistente de dirección, como script y como editora. Es decir, es un cuento que lo dominé desde la pre. Es un cuento que ahí nos cerramos a hacerlo, a armarlo desde el principio, y a cuando llegué a editarlo era como un paseo, porque independientemente de todo lo que por imagen conllevaba, que podía resultar difícil, era un telecuento y como tal un dramatizado corto, ¿no? que me permitió también otro tipo de entrenamiento. Ya posteriormente llega Joel Infante con uno de sus primeros telefilmes, un telefilme que adoré hacer. Lo hice también, compartí la postproducción con el difunto Huerto Valera, lo recuerdo todos los días de mi vida, el gran tío, el que todos le decíamos el tío. Y entonces Desamparo, que casi todos los veranos siempre tienen una valoración ahí para poner Desamparo, porque esta trata sobre toda la temática de los niños sin amparo filial, una niña adolescente que se cría en un hogar de niños sin amparo filial, y es una historia muy conmovedora. Es una historia que realmente, además, aprendí mucho de... Joel Infante, que es uno de los directores con los que más he trabajado, estaba iniciando su carrera como director, pero yo bebí mucho de los especialistas que estuvieron conmigo en la postproducción. Y no por ser el primer teleplay, ya tengo que participar en la corrección de color también. Y ya eso me abrió otro diapasón en la postproducción. ¿Por qué? Porque te das cuenta que la postproducción no es solo la edición. La postproducción va más allá, y las especialidades se han creado a partir de las nuevas tecnologías y a partir del desarrollo de las nuevas tecnologías. Y siempre tienes que estar estudiando eso, ¿entiendes? Y junto con la ficción, que es otra arista de la ficción, están los documentales. Los documentales que paralelamente también en esa etapa empecé a hacer con el director Bruno Suárez, que también es un pilar también en mi carrera, y que son directores con los que he hecho un matrimonio de trabajo, no tengo otra manera de decirlo, que realmente hemos hecho obras que para mí han quedado en mi haber con mucho orgullo y con mucho honor, la verdad. Teleplays, telenovelas que han sido muy gustadas. De las series recuerdo Promesas, una serie de gran impacto con un montaje realmente, yo diría que especial y muy conmovedor y de mucho rigor. Háblame de otras telenovelas, pero también quiero acercarme a Promesas. Promesas es una serie totalmente atípica. Es muy atípica en su realización, en su concepción, desde el punto de vista de producción y todo. Es muy atípica. Yo creo que le puso un reto a todos los especialistas que participamos. Cuando Promesas pasa a postproducción,
sentarse a estudiar cómo se iban a armar promesas, amén de que hubieran guiones. Ha sido una preparación total para mí. Ya Promesa fue clase desde el principio hasta el fin, retos en el uso de las tecnologías, en el uso de los software, porque hay que estar paralelamente estudiando todas esas cosas. Pero desde el punto de vista de realización, Promesa son 12 telefilmes de 1 hora cada uno, con historias monotemáticas, pero al mismo tiempo historias comunes, porque había que lograr, y yo creo que también, ¿no?, desde el rodaje, toda la materia prima que llegó estaba también elaborada con ese pensamiento, pero realmente tú aterrizas todo el sentido que le vas a dar a la obra ya allí, como estábamos hablando, en la sala de cirugía. Y cuando entramos, primero la responsabilidad de tener ante mí una obra que tenía varios géneros a la hora de contar, y con ellos varios directores con concepciones sobre las historias de manera diferente. Varios guionistas también. También guionistas, que estuvieron ligados hasta la postproducción. Y decirte que, bueno, Mirta, la directora, para qué hablar de su experiencia, Mirta González, sabe todo el mundo, es decir, el haber que tiene, pero bueno, para el que no lo sepa, porque hay que trabajar para el que no sabe. Mirta González, directora del Agua regresa a la Tierra, de la novela Salir de Noche y de otras obras, además de que tiene una historial de fundación de la televisión cubana como tal. Y Mirta, su vasta experiencia me ayudó muchísimo en esas horas a solas para poder armar, de abrirme los ojos con respecto a un plano y de decirme, ese actor no lo dijo en el tono, vamos a buscar otra toma, para que aprendas cómo el actor viene con el tono. Y entonces todo queda. Yo venía con lo mío, pero a esa hora imbricar todo aquello y nada, con respecto a los diferentes géneros es difícil. Es difícil porque lo típico es que una serie tenga una cierta continuidad, que tú estés trabajando sobre un mismo género. En Promesas hay farsa, hay comedia, hay tragedia, hay melodrama, no sé, hasta puntos en contactos que salen y entras en las escenas. Promesas tiene un narrador, que es Luis Alberto García, que lo hizo magistralmente, como nos tiene habituados, pero un narrador que hubo también que montar, que eso fue otro proceso de edición aparte en los capítulos, porque después es, bueno, es decir, insertar el narrador para darle el tiempo en las escenas y el tiempo de los actores y el tiempo de las escenas en las que tú tienes que darle un aire a cada capítulo y lograr que se sintiera, además de las diferencias de los capítulos, una estructura de serie. ¿Cómo le damos la estructura de serie? Bueno, hay una escena común que es el apagón, que a partir de eso, en cada historia, cada personaje lo vive de una manera diferente. Pero ¿cómo lo pones? ¿En dónde lo ponemos? ¿Cómo estructurar que los personajes se crucen? Porque tenía que tener, además, a partir del punto de vista de diseño, que en esto estuvo en todo el diseño gráfico, Mauri Ramírez Malberti, una banda sonora al frente de Kelvis Ochoa grabando la música original, y ahí empezó una nueva experiencia para mí, cómo estar al frente de una postproducción. Yo creo que esa experiencia me trajo muchas otras que han sido enriquecedoras para mi carrera y que, bueno, me han llevado por un camino de dirigir la postproducción en un proceso de ficción. Bueno, y hablemos de este año. ¿En qué trabajo te has involucrado? Bueno, después de haber hecho otros telefilmes muy guardados en mi corazón, muy lindos para mí, muy enriquecedores para mi obra también. Con el trío que siempre digo, Amílcar Zárate, Joel Infante y yo en la edición. Uno de ellos es Pasos Firmes, Silencio, y con Mirta también, antes de Promesas. Hice un telefilme que devino en filme posteriormente y que fue expuesto en el 2017 en el Festival de Cine, que es La Hoja de la Caleta. Y ya este año hice una obra que se llama A Contraluz, con Tamara Castellanos al frente como directora, y ha sido una experiencia súper linda, porque además es una mujer muy preparada y realmente que sabe lo que quiere como directora, y me fue muy bien.
y con el equipo, por favor. Realmente son obras muy loables para mí, que han forjado mi carrera. Y también los documentales, los 80 años de Aragón, que lo hice con Bruno Suárez y Guillermo Piñeiro, han sido materiales que han marcado mi carrera y que han formado parte de mi currículum como un haber muy importante para mí. Bueno, hemos conocido mucho de Giselle en este programa, pero me hace falta explorar un poquito más en la Giselle que establece pues debates, polémicas dentro de la UNIAC. Hablemos un poco de ello. En la UNIAC, durante todos estos años, ¿sabes? En el marco de los premios Caracol, siempre se arma un ambiente muy bueno con este tema de los eventos teóricos y tal. Y entonces los directores que han trabajado conmigo, principalmente Mirta, Elena, Joel, nosotros somos miembros UNIAC, te hablo de nosotros, Joel, yo y otro grupo de editores que hicieron un crecimiento en la UNIAC en el 2016. Y hubo varios editores que entramos a formar parte de la membresía de la UNIAC, de la Asociación de Cine, Radio y Televisión. Entonces, a partir de ahí, me ha gustado participar y estar activa en los eventos teóricos que se despliegan a raíz del marco de los premios Caracol y de otros eventos, premier y tal, que se hacen ahí. Y sí han sido debates muy enriquecedores que siempre me invitan. Realmente. Gracias, Giselle, por compartir con nosotros toda esta historia, ayudarnos a entender ese detrás de cámara, lo que sucede en una sala de edición, de postproducción, y por contarnos con tanta pasión lo que han significado para ti cada una de estas obras. Gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes, la verdad. A usted lo estaré esperando la próxima semana para seguir conversando con nuevos invitados aquí en Los de la Unión.